Tuvimos la lectura ahí en el capítulo 18 de Mateo y pareciera que quedó inconclusa la porción que leímos, si fueron ahí un poquito atentos y observadores. Así que vamos a leer el versículo que complementa la porción que leímos, que es el versículo 22. Mateo capítulo 18, versículo 22. Pedro le hace una pregunta a Jesucristo y dice: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Y vamos a leer el versículo 22. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por todo lo que tú nos das, gracias porque tú eres inmerecidamente bueno con nosotros. Te pedimos que tú nos hables en este tiempo, que tú nos permitas reflexionar en tu palabra, en nuestra vida y en lo que tú pides a cada uno de nosotros. Te pedimos y te agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, podríamos decir que hemos respondido la pregunta. Bueno, Jesucristo ha respondido a la pregunta que el apóstol Pedro le hace. Sin embargo, este verso que acabamos de leer es la primera de dos respuestas que da el Señor Jesucristo a esta pregunta. Pero entonces, como todo, vamos a empezar primero por lo primero y segundo por lo segundo. Vamos con la primera respuesta que da Jesucristo a esta pregunta acerca del perdón. Y si usted es un poco intuitivo o algo, ya sabrá que en este tiempo vamos a hablar acerca del perdón y qué quiere Dios respecto a ello en mi vida. Dice, versículo 21 y 22, entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Si recordamos un poquito de la lectura que acabamos de hacer, Jesucristo está enseñando acerca del perdón, acerca incluso en algunas iglesias, instituciones, ponen esto como una serie de procedimientos o de pasos para hacer cuando alguien ha ofendido a otro hermano, cuando alguien ha ofendido a otro creyente, y bueno, primero ve y amonéstale, luego lleva a testigos y luego llévalo a la iglesia. No sé qué tanto estaba siendo específico Jesucristo para todos los casos. Sin embargo, está enseñando conceptos del perdón hacia las personas que le estaban escuchando. Y entonces se acerca Pedro. En la mañana veíamos el capítulo 17. Pedro, por lo regular, la actitud proactiva, la actitud impulsiva un tanto, y el que siempre tomaba la palabra y el que por ende más la regaba y más ahí se quería hacer notar, no sé si bien o mal. Sin embargo, este apóstol va y le dice: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y tal vez volteó con los apóstoles, tal vez volteó con los que estaban ahí presentes y luego voltea otra vez con Jesucristo y dice: ¿hasta 7? A lo mejor los demás dirían: pues yo perdono 1 o 2, pero ya 3, 4 no me la hacen. Y Pedro estaba orgulloso de él y dice: hasta 7, Jesús, y tal vez esperaba un reconocimiento o algo acerca de Jesucristo. Sin embargo, Jesucristo le cambia la cantidad y la maximiza a un número que ellos no se esperaban. Dice, Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y no sé quién pueda pecar 490 veces en un día contra alguien. Realmente no se está refiriendo a algo literal, sino a una actitud
que como seguidores de Jesucristo tenemos que tener para con las demás personas, para con mis hermanos, para con los creyentes, para con las personas que no creen en Él, una actitud de perdón y una actitud de humildad para poder estar al pendiente de los hermanos, de los creyentes y de cualquier persona. Sin embargo, este número, por ahí leía, y hay una referencia a este número en el Antiguo Testamento. Aquí una trivia ahí de conocimiento bíblico. ¿Quién de ustedes conoce esta referencia de 70 veces 7 que se menciona en el Antiguo Testamento? ¿Alguien? ¿Por aquí, Misa? ¿Te la puse difícil? ¿Ok? ¿Alguien? Muy bien. Yo tampoco la conocía, pero pues es lo bueno de ponernos ahí a leer y a estudiar. En el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, capítulo 4, se nos narra la historia de Caín y de Abel. Siempre me confundo con quién mata a quién. El punto es que uno de los hermanos mata al otro y Dios castiga a el homicida y pues se va Caín, ya lo acabo de leer. Caín es desterrado y pues igual por pura gracia y misericordia Dios le tiende su protección igualmente y Caín al paso del tiempo tiene descendencia y hay un nieto, tataranieto, que se llamaba Lamec y vamos a él para que todos tengamos la misma referencia. Dice Génesis 4, 23 y 24, dice, y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Por ahí podemos avanzar a las diapositivas. A la siguiente. Gracias. Y básicamente la referencia y el contraste entre estas dos referencias es que Lamec, descendiente de Caín, se enorgullece de mencionar, dice que era a lo mejor como un canto conocido o a lo mejor un refrán, un dicho que era popular. Dice, si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será, resaltando la venganza, la actitud de agresión, de agresividad hacia los demás. Sin embargo, no sé qué tanto en el tiempo en el que Jesucristo menciona esta referencia, pues puedes perdonar 7 veces, pero yo te digo que hasta 70 veces 7, siendo un pueblo judío, conocedor de las Escrituras, no como nosotros, tal vez entendían directamente el significado y la referencia a esta cantidad, a este número, y ya inmediatamente les hacía un cambio de esta actitud de venganza que una persona, la cual dominada por el pecado, dominada por su voluntad de hacer y de responder conforme al hecho que han hecho contra mí y a mi rebeldía contra Dios, pues quiero venganza, quiero yo poder enfrentarme a lo que ha sucedido. Sin embargo, Jesucristo dice, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7, debes perdonar a aquel hermano que peque contra ti. Y esta es, les decía, la primera respuesta que Jesucristo da a la pregunta acerca del perdón. Entonces, como Jesucristo sabe que nosotros somos
algo chismosos, empieza a contar una historia que nos puede interesar un poquito más y lo lanza al terreno de una historia con personajes que podemos incluso nosotros sentirnos identificados. Y si tienen por ahí un título, a partir del versículo 23, dice que Jesucristo empieza a narrar la historia de los dos deudores. Y quiero que ahí con su vista me acompañe a leer versículo 23 hasta el 27. Y es una narración de una parábola, de una historia que Jesucristo comparte para resaltar el punto del perdón en nuestras vidas. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Aquí hacemos una pausa en la narración, digamos que es el primer acto, y si estamos familiarizados un poco con la historia bíblica, con los evangelios, probablemente hayamos leído esta historia. Hay una persona que le debe una cantidad muy considerable a este rey. Podemos avanzar en las diapositivas. Gracias. Y dice que debía 10,000 talentos. Quise por ahí convertirlo a alguna cantidad que nosotros podamos estar familiarizados, pero digamos que si usted le debe a Coppel, le debe a cualquier institución financiera, esta cantidad era enormemente mucho más grande que lo que usted pueda deber. Entonces, si en algún momento a usted le preguntan, oye, ¿conoces a alguien que deba más que tú? Pues sí, en la Biblia, ¿no? Pero entonces, esta cantidad, Jesucristo en la narración dice, esta persona debía una cantidad inmensa de dinero. Era una deuda que no se podía pagar. Y esta persona pues es presentada ante el acreedor, no sé si así se diga, ante la persona que podía cobrarle, y pues esta persona era realmente incapaz de pagar esta deuda, para lo cual solo le quedaba una opción y era pedir clemencia. Dice el versículo 26, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Nosotros, como seres humanos, tenemos, bueno, espero que ya no la tengamos, en algún momento tuvimos una deuda enorme con Dios. Cuando nosotros pecamos, nos hacemos enemigos de Dios y somos considerados justamente pecadores y deudores de una consecuencia. Y por más que nosotros queramos reconciliarnos con Dios, por más que nosotros digamos, pues ya me voy a portar bien y voy a hacer cosas que le agraden a Dios, voy a cumplir todos los mandamientos, voy a leer la Biblia, voy a hacer todo lo que esté de mi parte, esa deuda que nos acarrea el pecado realmente es una deuda que nosotros, por nuestros propios medios, somos incapaces de poder pagar.
Sin embargo, hay una esperanza. Y dice el versículo 27, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Esta persona no tenía con qué poder pagar su deuda. No sabemos incluso cómo llegó a deber tanto. Sí, nos quedamos ahí con la duda en el chisme. Pero nosotros sí sabemos por qué tenemos esta deuda y también sabemos el acto máximo de misericordia al cual nosotros podemos acceder. Y este acto es el amor que Jesucristo hizo por nosotros. Jesucristo, el mismo narrador de esta historia, vino a la tierra, se hizo humano como nosotros para poder vivir conforme a la voluntad de Dios, porque Él mismo es Dios. Y Él tomar esa deuda que nosotros acumulábamos por nuestra rebeldía, por nuestra actitud, por nuestras constantes ofensas ante Dios, la tomó, la llevó a la cruz y Él pagó por esta deuda, por este pecado que nosotros teníamos. Y no solo ahí, sino que cuando nosotros nos arrepentimos, creemos, decimos perdón y creemos en Él y le seguimos, en nuestra vida, por ahí lo veíamos creo que en la clase en la mañana, en nuestra vida vamos a seguir pecando, vamos a seguir queriendo apuntar a ser más como Jesucristo día con día. Sin embargo, en nuestra carne, en nuestra humanidad, vamos a seguir fracasando, vamos a seguir haciendo nuestra voluntad. Sin embargo, cuando nosotros, siendo creyentes, pecamos, seguimos teniendo el acceso a Dios. Dice Primera de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Y yo a eso lo encapsulé ahí en justicia inmerecida, algo que nosotros realmente no teníamos cómo poder llegar a ello. Sin embargo, por pura misericordia, por puro amor, Dios decidió actuar, decidió venir, decidió buscarnos, decidió salvarnos, decidió que nosotros pudiéramos tener acceso a borrar esa deuda. Seguimos ahí con la lectura, dice el versículo 28, pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le rogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Versículo 28 nos da un giro inesperado en la trama. Y ahora el foco de atención está sobre la persona que inmerecidamente ha sido perdonada. Y haciendo un contraste entre lo que a esta persona se le perdonó, que era una deuda que ni en toda su vida, ni en 10, 100, 1000 o 1,000,000 de vidas iba a poder pagar. Lo que se le debía era una deuda menor.
Sin embargo, esta persona no es, no sé si quepa la palabra recíproco con la situación que él había experimentado y toma venganza, toma en sus manos la justicia y no extiende el perdón hacia este deudor que tenía. El versículo 28, por ahí puse como algunas palabras clave. Versículo 28 lo puse como ofensas menores. Dice, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Por ahí ya me confundí con las monedas, pero creo que el denario era la cantidad que una persona le pagaban por un día de trabajo. Entonces, si multiplicamos 100 denarios, pues digamos que tenía una deuda como de 3 meses de su sueldo, un poquito más a lo mejor. Entonces, pues, no empiecen a hacer cuentas de nuestras deudas. No sé, si tuviéramos una deuda de 3 meses de nuestro sueldo, tal vez sí pudiéramos capaces de pagarla, no les estoy dando ideas. Pero, era una deuda que comparado con los millones y millones que podía haber debido a esta persona, pues era casi nada. Entonces, daño pues era mucho menor a lo que a esta persona se le había perdonado. Y haciendo un aterrizaje a nuestras vidas, nosotros, unos más, unos menos, podríamos decir que vivimos pues en constantemente situaciones en donde por la misma vida diaria, cotidiana, el trabajo, la escuela, podríamos en ocasiones por nuestros compañeros, vecinos, familia, amigos, ser dañados en algún momento por alguna palabra, alguna acción, alguna expectativa que nosotros podemos tener en alguien. Y muchas veces, debido a acciones que otras personas cometen o a situaciones que yo esperaba y no se realizan de determinada situación o de determinada persona, podemos nosotros llegar a estar en una situación de ser ofendidos. Sin embargo, si nosotros comparamos estas situaciones que nos pueden a nosotros llegar a complicar o llegar a alterar emocionalmente, nosotros, en contraste con esa situación, nosotros fuimos en algún momento mucho peor con nuestro Creador, mucho peor con Dios. Entonces, si nosotros hemos sido perdonados, lo más lógico y lo más obvio que Dios espera de nosotros es que estas ofensas mínimo las consideremos como algo menor, como algo que es pequeño en comparación a lo que nosotros hemos hecho. Dice el versículo 29, entonces su consiervo, postrándose, le rogaba diciendo, y a ver si se le hacen conocidas estas palabras, dice, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y si nos vamos unos versos atrás, al versículo 26, podemos leer exactamente las mismas palabras. Dice, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. La misma expresión que la persona que había sido perdonada expresa es la misma que le están solicitando. Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Sin embargo, y lamentablemente para el segundo deudor, la respuesta no es la misma. Esta persona, si vamos siguiendo la historia, no fue congruente, no fue coherente con el perdón que había recibido.
dice que él no quiso esperarlo, no quiso otorgarle ningún tipo de perdón. Él lo que quería era venganza. Y dice, pues te vas a la cárcel hasta que pagues la deuda. Y pues era algo igual incongruente, tampoco era muy inteligente esta persona, porque pues si estaba en la cárcel no iba a poder trabajar, no iba a poder generar nada, no iba a poder pagar esta deuda, entonces ni siquiera estaba actuando racionalmente o lógicamente. Le dice, pues te vas a la cárcel y a ver cómo me pagas. Seguramente solamente quería dañar a esta persona. Y dice el versículo 31, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Nosotros, todos aquí presentes, vivimos, y no, que no caiga la paranoia, pero vivimos constantemente siendo observados, siendo de buena o mala influencia para las personas, impactamos la vida de las personas que nos rodean. Y hay una frase que, a ver si la recuerdo, dice, puedes engañar a una persona todo el tiempo o puedes engañar a todas las personas un poco de tiempo, pero no puedes engañar a todas las personas todo el tiempo. Entonces, el punto de esta frase, si no me siguió, es que la verdad de lo que somos en algún momento sale a flote. La verdad y el verdadero nosotros, por más que queramos aparentar, por más que nosotros queramos aparentar ser las mejores personas, los mejores cristianos, los mejores creyentes, si nosotros realmente no somos congruentes con lo que decimos, con lo que pensamos que somos, y no lo reflejamos con lo que hacemos, con lo que impactamos en la vida de las personas, con lo que influimos en ellos, en determinado momento las personas se van a dar cuenta. Y incluso si así no fuera, Dios, Jesucristo, es omnisciente y sabe y discierne entre nuestros corazones. Él conoce la totalidad de nuestro ser. Y más temprano que tarde, Él va y Él conoce lo que nosotros somos y lo que nosotros hacemos. Entonces, esto nos lleva a la parte final de la historia. Dice el versículo 32. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. El desenlace en la historia es que esa exención, esa perdón que había recibido este siervo malvado, pues se le retira y el rey ejerce su derecho de cobrar y de sentenciar a esta persona. Pero quiero que notemos algunos detalles en este cierre de la historia. Dice el versículo 33, haciendo una pregunta retórica, dice, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Y es que
nosotros, en nuestra vida, a lo que nos está invitando esta historia es a reflejar si es que hemos sido perdonados, y quiero creer y suponer que todos aquí hemos sido perdonados porque nos hemos acercado a Jesucristo, hemos creído en Él, nos hemos arrepentido, y entonces la guía que debe ser nuestra vida, el estándar que nosotros debemos de buscar es compartir y reflejar lo que se nos ha sido otorgado, la misericordia que Dios ha hecho con nosotros, el amor, las bendiciones, lo que Él nos comparte, incluso cuando no lo merecemos, debe ser aquello que nos motive a actuar y a interactuar con las personas. La misericordia debe ser la guía en nuestras vidas. Dice el versículo 34, entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Las consecuencias de no perdonar, pues, fueron drásticas, así como la deuda que el siervo no había cumplido. Sin embargo, quiero que aquí nos regresemos un poquito y empecemos de nuevo. No, no es cierto. Y vayamos al versículo 26. Y justo va a las palabras que esta persona expresa, que le dice: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. La verdad, esta persona, este siervo, por más paciencia que se le hubiera podido tener, no iba a ser capaz de pagar esta deuda. Entonces, esta expresión nos habla de que esta persona probablemente y muy seguramente estaba confiando en lo que él podía hacer y en lo que él podía generar, en su capacidad, en su voluntad, en su trabajo, en sus fuerzas. Sin embargo, no era lo que él necesitaba. Lo que él necesitaba fue lo que se le concedió: la misericordia, el amor, el perdón. Y justamente quise esperarme a hacer este señalamiento porque dice: entonces su señor le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y podemos perdernos y decir: bueno, si así como me ha perdonado Dios, pues si yo no perdono, pues a lo mejor pierdo mi salvación, a lo mejor Dios me deja de amar, a lo mejor Dios me va a castigar. Probablemente haya consecuencias de tus acciones. Sin embargo, nosotros creemos y confiamos que una vez que nosotros nos arrepentimos y creemos, tenemos la seguridad de que Dios está con nosotros y no nos va a entregar a una condenación eterna o no nos va a entregar a algo que nos pueda lastimar. Y entonces, justamente aquí cerramos en una invitación a cambiar. Dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Y ligándolo puede sonar a una amenaza, a una advertencia, y pues sí, pero justamente aquí está con el punto fino, en donde nosotros, si vivimos confiando en nuestra capacidad para acercarnos a Dios, en nuestras fuerzas, en lo que yo opino, en lo que yo decido, en mi voluntad, realmente no he comprendido lo que Dios ha hecho en mi vida y la misericordia que he recibido
el perdón que Él me puede dar a través de Jesucristo. Y si de inicio no comprendo cómo Dios me ha perdonado, cómo yo debo entregar toda mi vida a Jesucristo y cómo yo debo confiar solamente en Él, probablemente yo viva como esta persona que no puedo compartir lo que Dios me ha dado. Y principalmente, si yo he creído y si yo he sido perdonado por consecuencia lógica, yo voy a buscar el replicar lo que ha sido hecho conmigo. Entonces, puse por ahí una imagen de una plantita, no, antes. Y quería justamente expresarlo mejor con imágenes, y es que si nosotros hemos nacido de nuevo, nuestro crecimiento y nuestra no sé cómo explicarlo, pero si nosotros hemos nacido de nuevo, lo más probable es que vayamos a reflejar pues nuestra nueva naturaleza, una naturaleza y una guía de misericordia, de perdón, de amor hacia las demás personas, como Dios nos lo ha mostrado. Quiero terminar con algunas situaciones en las cuales nosotros podemos reflejar el perdón en nuestras vidas. Y la importancia y la relevancia de esto es que si usted piensa y reflexiona, todos estamos en situación de poder perdonar a alguien. Y si no es su caso, excelente, no esa fuerza de que tenga que tener algún rencor o algún deseo de venganza con alguien. Sin embargo, muy probablemente en algún momento alguien lo va a ofender, alguien lo va a decepcionar, a traicionar, a hacer algo en contra de usted. ¿Y qué mejor momento para hoy, en una situación en la que usted está libre de ello, no está inmerso en ello, pueda decidir reflejar en cada momento de su vida el perdón y la misericordia que Dios ha tenido con usted? Y buscando algunas ideas para trasladarlo a nuestra vida actual, busqué algunas frases que pues la gente luego tenemos ideas acerca del perdón, y le voy a decir algunas, a ver si las ha escuchado. La típica, que es: perdono pero no olvido. Entonces, si usted ha escuchado esa, pues le digo que pues nada más es para que la recuerde, ¿no? Pero ahí lo que leía es que si nosotros perdonamos, estamos más cerca de poder olvidar la ofensa que nosotros hemos recibido. Otra frase que encontré por ahí acerca del perdón es que mucha gente no perdona porque eso significaría reconciliarme con la persona que me ofendió. Pues, igual que con el olvido, no es obligatorio el que yo me reconcilie o el que yo restaure esa relación con la persona que me ofendió. Sin embargo, el perdón es el primer paso y en algún momento se pudiera dar. Otras tres dice: si perdono es como si dijera que lo que pasó o lo que me hicieron estuvo bien, pues no necesariamente. Y vemos aquí la historia que lo contrapone. Otra frase dice: si no perdono, me convierto en mala persona. Pues esta probablemente sí sea cierta. Dice la última: perdonar por mi bienestar me hace egoísta. Y
no sé si ha escuchado alguna de estas frases o si no, pues ya las escuchó. Dice, me gustó la última, dice, perdonar por mi bienestar me hace egoísta. Pues al menos por egoísmo y por hacernos cada día mejores y más parecidos a Jesucristo, podemos intentar considerar las ofensas que nos han hecho como menores en contraste con el gran perdón que hemos recibido. Y no creo que lo haga egoísta el perdonar por su bienestar. El perdonar tiene consigo mismo algunos beneficios y uno de ellos es el poder soltar la situación y dejarla en manos de Dios. Y la frase que más me gustó es la siguiente. Dice, perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que el prisionero eras tú. Y justo cuando leía esta parábola, me hizo recordar esta frase, porque es en cierta forma lo inverso a lo que le sucedió al siervo malvado. Esta persona no perdonó la deuda y la ofensa menor que tenían por él, y a final de cuentas, el prisionero terminó siendo este siervo malvado. Y no es que nosotros, por nuestras fuerzas, por nuestra capacidad, por nuestra buena actitud o buena personalidad, vayamos a ser capaces de vivir una vida perdonando, una vida de misericordia y amor hacia las personas. No somos capaces y eso debemos reconocerlo. La capacidad la podemos encontrar en la suficiencia de Dios y en la suficiencia del acto máximo de perdón que Jesucristo hizo con nosotros. Y si nosotros reconocemos esa incapacidad, vamos a estar mucho más cerca de poder hacer que el perdón sea un identificador de nosotros, que nos puedan voltear a ver y decir, esta persona vive con misericordia, esta persona, ahí a lo mejor una expresión fácil es, todo se le resbala, no se toma nada personal, pues son algunos destellos de que esa persona está viviendo una vida de misericordia, de actitud de perdón y de amor hacia los demás. Entonces le invito a considerar esta historia y dejar en manos de Dios cualquier ofensa que usted ha recibido, cualquier ofensa que usted pueda recibir en días, meses próximos, y confiar en poder vivir una vida de perdón y de misericordia para con las demás personas. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por el acto de amor más grande que pudimos tener, que es tu salvación, que es que nos hayas perdonado de nuestros pecados. Te pedimos que en nuestra vida podamos replicar lo que tú hiciste con nosotros, que nos des la habilidad, la capacidad de poder perdonar a quienes nos hayan ofendido y que de acuerdo con ello nosotros podamos buscar y atender a estas personas que puedan verse en condición de pecado, en condición de ofender a las demás personas y poder estar bien con ellas. Te pedimos que nos des nuevamente la capacidad de vivir en misericordia y en amor para con las demás personas. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.